están los que decían que si no firmaba con el fondo se venía al caos, que este acuerdo era lo mejor posible, y además que no contemplaba a ningún tipo de ajuste? No hablan ¿Dónde de eso. están? No hablan de eso. ¿No? ¿En serio? No, pero ¿dónde están los del oficialismo? ¿No? Hay comunicadores, la cantidad de comunicadores de este lado de Río Bravo que salieron a bancar el acuerdo con el fondo, que además, en todas cuentas, fue insostenible en el tiempo, porque el acuerdo con el fondo fracasó. Creo que se firmó en marzo, ¿no? Sí. En marzo, Sí. en marzo del año pasado, ¿no? Y a los 3 meses, a los 2 meses y medio ya estaba fracasado, o sea, arrancó y estaba mal. Sí. Y después generó la crisis de julio, con la salida de... con Guzmán, la con corrida salida de Guzmán. que cuando ve que esa cuenta financiera estaba en cero... Habla mucho con Daniel Scioli, Guzmán. No descarten que este país da para... Dos grandes jugadores de fútbol. No, Guzmán juega muy bien. Bueno, Scioli es un goleador nato. Bueno, Guzmán juega bien. Scioli jugaba el campeonato nacional de futsal. Sí, bueno. Capaz que no le daba, si no hubiese tenido algún otro mérito, pero jugaba el campeonato El equipo de nacional. Lañata, Claro, Villa Lañata. Tenía una selección, era imposible ganarle y aparte le sobraba como para que entre Scioli y juegue lo que quiera. Sí, era tal cual. Bueno, Martín Guzmán habla mucho con Daniel Scioli y no descarten la posibilidad que alguien esté pensando la posibilidad. Sí, y los vínculos que hasta el día de hoy tiene Martín Guzmán con el FMI, digo, es parte de ese establishment de académicos que asesoran al organismo, digo, eso nunca se rompió, aunque pero vos él decís salga. que Guzmán puede ser candidato. Sí. Eventualmente, si Scioli va a presentar lista provincia de Buenos Aires, no descartes que la lista de diputados nacional la pueda encabezar Martín Guzmán. Sí, así. Yo sé que esto es radio, el responsable y Jorge Duarte se está riendo y me mira con cara diciendo sí, pero es insólito. El responsable de esta catástrofe a nivel macroeconómico con el FMI ya recibió el apoyo tiene de la Culfas. actitud para volver. Ya recibió el apoyo de Culfas, Daniel Scioli. O sea, Scioli va a ser el candidato del gobierno de Alberto Fernández. O sea, aquellas personas que quieran acompañar electoralmente al gobierno de Alberto Fernández van a tener un candidato. Me sorprende lo siguiente, porque hasta Culfas te puedo entender que puede mostrar algún mérito en su gestión más allá de su salida con el corte político. Ahora, la salida de Guzmán del gobierno fue caótica. Sí, fue caótica, no La solo a gestión nivel que dejó... político, ¿no? Sino en términos... Guzmán se fue generando una crisis política y económica en el gobierno que él integraba. Y habiendo gestionado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no le generó ningún tipo de beneficio adicional a la Argentina. Sí, también digo... Para mí tiene la misma autoridad moral que tiene Domingo Cavallo. Otro que lo entrevistan en todos lados. Claro. Bueno, te estoy diciendo, por eso, hay todo un establishment, digamos, que alimenta, digamos, pero si querés, Cavallo tenía en el imaginario en los 90 la estabilidad, qué sé yo, era como cuando volvió con De la Rúa era como el garante de la estabilidad. Cavallo era un ministro de Economía que ganaba elecciones. Era el garante de la estabilidad, si se quiere. Ganaba elecciones. Ahora, bueno, Guzmán no tiene se ese reformó plus. la Constitución. Bueno, bajo Guzmán, la aplicación de un modelo aplicado por Cavallo. Guzmán no tiene ese plus. No, exactamente, sí. No tiene una construcción de ese estilo como para que vos digas, de lo que acabo de lo decir. pongo en la lista porque me da garantía de un orden económico. Tenés razón. Pero es muy amigo de Cristalina Georgieva. Martín Guzmán y su jefe político, ¿cómo se llama? Sí. El internacional Stiglitz. Exacto. Hubo varios y varias que se fascinan ante la presencia de Stiglitz. Exacto. Me parece que ese es un tema que en algún momento habrá que revisar, ¿no? ¿No? La fascinación que generó Martín Guzmán en integrante de la coalición y no solo Alberto Fernández. Exacto. Eso no en un periodo importante, ¿no? Era un rockstar cuando empezó el gobierno. Hacía Sí. todo bien. Stiglitz. Guzmán. Bueno, hacía todo la fascinación bien, que generó muchos, muchos. Sí, sí. Muchas. Y son funcionarios, bueno, hablamos de Culfas, hablamos de Guzmán, digo, recordemos que Cristina había dejado una inflación en un 25%, Macri la duplicó en un 53%, Alberto se va a ir dejando un piso del 120% en términos positivos, ¿no? Digo, Alberto, estamos hablando de eso, de ese casi modelo. vamos a decir que probablemente
si su objetivo era terminar con los 20 años de kirchnerismo, lo va a cumplir, hay que decir. Si él como él se puso como objetivo de su mandato, como el legado, viste que los presidentes... El esfuerzo lo está haciendo. Viste que los presidentes generalmente que tienen la idea del presidente, el legado. Sí. ¿Qué legado dejas? Entonces, Alfonsín dejó el legado del juicio a las juntas, por ejemplo, ¿no? Menem dejó el legado de la estabilidad monetaria, ¿no? Podemos decir, la Constitución. Buscando cosas positivas. No, bueno. Claro. Poner. Bueno. Sí. Cristina, Néstor, los legados que dejó Néstor, ni hablar. Los legados de Cristina. Sí. Bueno, los legados de... Alberto. Sí, los legados de Alberto. ¿Cuál sería el legado de Alberto? Para mí él se puso como objetivo terminar con el kirchnerismo. Sí. Después de 20 años. Probablemente sea su legado. Sí, capaz que ni eso logra, pero bueno. Quizás ni eso logra. Pero Sí. estaría duplicando la inflación de... Sí, un 120%, Macri la dejó en 53%, así que tengamos eso en cuenta como panorama en el cual se va a finalizar este año electoral también, ¿no? Que parecería ser que... Esa es la gran pregunta que vos haces, Valentina, ¿no? O sea, ¿cuál es la electorabilidad de un gobierno que va a llegar al proceso con un nivel inflacionario absolutamente intolerante es muy para la vida difícil, cotidiana? Es muy difícil, ¿no? En el consumo cotidiano, uno puede hacer la especulación de candidatos, de cómo puede ir electoralmente, pero si vos vas al supermercado y cada vez te das cuenta que podés comprar menos que el mes anterior, ahí hay algo que no cierra. Ojo, que sea competitivo ya es todo un logro y habla muy mal de la oposición. Sí. ¿No? Las dos cosas. Sí, déjame ponerte un asterisco a lo que vos decís, Jorge, que en un momento incluso hasta te diría peor, como fue en el año 89, un proceso hiperinflacionario, el radicalismo, con un candidato muy crítico con el gobierno que integraba, con Eduardo Angelós, Cosa que también va a ocurrir ahora. Exactamente, llegó a tener 41 puntos. Era otro modelo político, ¿no? Porque existía el bipartidismo. Hoy estamos ante un escenario de que no existen más los partidos, existen las dos coaliciones, y las dos coaliciones están en crisis. Pero no habría que descartar que el oficialismo tenga una performance que pueda llegar incluso al balotaje. Pero ahí también, el balotaje es otra elección. Ahí también hay que tener en cuenta el fenómeno distorsivo de toda esta situación, que es la aparición de Milei, ¿no? Si fuese si es que el Milei escenario de coaliciones, probablemente no tendría ninguna chance el Frente de Todos. Exactamente, hay que ver qué sucede con Milei y demás. Este miércoles 14 se va a conocer el dato de la inflación de mayo, así que ahí vamos a tener el panorama de cómo se estuvieron moviendo los precios durante el último mes, ¿no? Un dato que tiene un componente importante económico, pero también político, ¿no? Digo, hoy ya la inflación dejó de ser un aspecto exclusivamente macroeconómico para convertirse en un aspecto vital, ¿no? Que se estructura básicamente tu vida, tus consumos, tu forma de organizarte. Entonces, lo que partimos es de un dato que es la proyección que reporta el mismo Banco Central a través de relevamiento de expectativas de mercado. El famoso REM. Exactamente, que es un conjunto de las 20, 30 consultoras más importantes. Los últimos dos relevamientos, los últimos 2 meses, el REM dio por debajo de lo que había dado el INDEC. Algo me parece que le imputaron de modo privado a Marco Lavagna. Me parece. No, digamos, está un poco verde, Marco, ¿no? Sí, bueno. ¿Un golpe de horno, Marquito? ¿No? Sí. Bueno. ¿Estamos en elecciones? La máquina de humo. Claro, no puede ser que el INDEC de arriba del REM. Marcos, 2 meses. O el primer mes, bueno, se te escapó. El segundo mes. Es que las consultoras que comprenden este relevamiento de expectativas son muy afines al mercado, digo, no tienen una visión de desarrollo nacional, popular, entonces ahí empieza a complicarse la cuestión. Pero principalmente, bueno, lo que arrojó este último resultado fue una inflación de un 8,9% para mayo, ya es una escala alta lo que parte el REM. Y hay un dato también que es importante, que la previsión anual, es decir, el total que daría este año, dio como resultado, según estas expectativas, un 148,9% para el 2023. Es un número
muy alto, es un número que crece de 22 puntos 148 anual. 150, ¿no? 148 anual, o sea, anual es año calendario, enero, diciembre. Exactamente, eso es lo que proyecta este relevamiento de expectativas. Después tenemos una cuestión que crece un 22% a partir de la última vez que se había hecho, un mes atrás. Esto se cierra los números los últimos días del mes, así que por eso conocemos ahora los resultados. Y el dato también que viene acompañado de esto fue el de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Como comentábamos al inicio del programa, se conoció esta semana los números que dieron un 7,5%, cae un poco respecto a los números de abril. El acumulado en estos primeros meses del año da un total de un 41% y un incremento del 114% en términos interanuales, es decir, mayo 2023 contra mayo 2022. Y principalmente cuando vemos en la ciudad de Buenos Aires cuáles fueron esos rubros que empujaron este 7,5%, lo que llama la atención es que son los rubros del sector regulados, ¿no? Estamos hablando de tarifas, estamos hablando de servicios básicos, en los cuales el gobierno tiene la capacidad de intervenir y de aprobar esos aumentos. ¿Lo regulado es lo que más creció? Sí, creció un 10,3%. Forma parte del programa con el fondo, ¿no? Exactamente. ¿No? Disminuir el déficit, aumentar tarifas. Sí. Entre otras cuestiones. Sí, cuando hablamos de reducción de subsidios, que es este programa que se firma, estamos hablando de actualización de precios en las tarifas, ¿no? Que si bien no es el universo total de los usuarios, vemos que para los que se les sacó del todo ese subsidio creció un 50, un 60% las tarifas de luz, agua y gas. Y acá hay una cuestión también central que tiene que ver con lo que se espera para este número que se va a conocer el miércoles, que también se espera que el sector de los rubros regulados tengan un crecimiento del 10%, que daría por encima de esas proyecciones del nivel general. Ya vienen creciendo mes a mes y esto es lo que realmente preocupa, porque digo, pensemos en los sectores populares, ¿no? Donde el 15% de esa canasta básica son servicios, son la luz, son las tarifas, son esas necesidades básicas y pesan un 15%, es decir, cuando aumenta, impacta de forma directa sobre este sector. Pero bueno, ¿cuál es la hipótesis del gobierno, del equipo económico de Sergio Massa? Es decir, bueno, si en capital dio un 7,5%, va a dar menos que el 8,4% a nivel nacional del último dato que se conoció. Todos al obelisco, ¿no? Exactamente. No, muchachos. Ahora no volvimos a ilusionar. Y estamos hablando, digo, más 5. sí, de una inflación de un piso de un 8%, digo, es un régimen de alta inflación. Va por la baja las tasas de interés, Lula. Sí. Sí, está teniendo una inflación 3,5 anual. 3,5 anual. Sí. Nosotros 148. Sí, bien. Por eso no descansa Lula en los encuentros, ¿no? Sí, este contexto, algo interesante del tema de Lula, las tasas de interés, nada que ver con los niveles que hoy se está moviendo a Argentina, ¿no? Pero tiene una tasa de interés de 13 puntos, me parece. Sí, es gran tema, que es la gran discusión que tiene con... Pero eso hoy en Argentina te presiona contra un factor más inflacionario, digo, el esquema que siempre venimos discutiendo con Rulo, con Amado, de las tasas de interés altas que se firman con el fondo, que tienen que ser reales y positivas, te empuja cierta nominalidad que después se traduce en precios, ¿no? Sí. Y después tenés la otra hipótesis de trabajo, que es la falta de dólares, la restricción externa, los 20.000 millones de dólares que vos pensabas que ibas a tener y no tuviste por la sequía. Y ahora este pedido al FMI de adelantar esos desembolsos. Un dato más también para tener en cuenta: en junio, ahora en unos días, esta semana y la próxima, hay que pagarle 2.700 millones de dólares al FMI, que hoy el Banco Central en las reservas no lo tiene. ¿Cerramos? Sí, así que nada, el miércoles conoceremos ese número, vamos a seguirlo atentamente. E insisto, es un componente muy importante en este contexto de definición de alianzas, de candidaturas y la cuestión electoral, ¿no? Donde estos números efectivamente deben cerrar con la gente adentro y parecería ser que no está sucediendo. Muy bien, gracias querida Valentina. Fíjate el blindaje que tiene Gerardo Morales, que viene el tipo más popular, el director más importante en términos de taquilla de la historia del cine universal, ¿no? Sí. Denuncia a Gerardo Morales y no sale a ningún lado. Exacto. El lío que hay en Jujuy ahora, en este preciso momento. 40.000 docentes marchando por las calles de Jujuy. Y se sostiene hace una semana en medio de un decreto que acaba de sacar Morales, en que
sanciona a cada empleado que hace paro. Morales hace publicidad celebrando que tiene presa Milagro Sala. Sí. Y además hace una canallada tremenda, ¿no? Canallada que se permite con este gobierno, que entre otras cosas, Alberto, te votamos para que cumplas el contrato electoral. Mejor me paro acá. Pero dice, metí preso a la corrupción. O sea, directamente... Él es el Poder Judicial. Claro, exactamente. Metí yo preso. Sí, claro. sí, metí preso a la corrupción. Después podemos escuchar el spot. O sea, y además la despersonaliza Milagro Sala. Sí. O sea, es la corrupción. Directamente es... Sí, está, bueno, vamos a estar contando todas estas. Y a las 11 viene Benjamín Ávila. Gran charla. Compañera, antes de irse, ¿tiene algo para decirnos o no? No, seguir de cerca los datos. Y hay una cuestión más que se está cerrando en estos momentos, el día en el que Sergio Massa va a viajar a Washington, porque se viene otro viaje. Yo tengo miedo que justamente para pedir estos 10.000 millones de adelanto con el FMI. También ahí, bueno, vamos a ver si efectivamente también se va a patear pagarle estos 2.700 millones que hay que hacerlo ahora. Te cuento que me contaron en un almuerzo personas que estaban cercanas a Massa. Viste que está pidiendo, Massa está pidiendo un waiver, un perdón, exactamente, por la cuestión de la sequía. Y el Fondo Monetario le dijeron, vos incumpliste con el tema de la moratoria. La moratoria... Le diste derechos a los jubilados. ¿En serio? Fue así. Como vos permitiste que gente se jubile. Exacto, sí. Vos incumpliste con el tema de la moratoria, que no estaba autorizado ese gasto en el acuerdo con el fondo, entonces como vos incumpliste, no te puedo otorgar el derecho de la revisión por la sequía. Cuando ellos entregan el reporte trimestral, hay un punto que dice, bueno, hay cuestiones que fueron excedidas, por ejemplo, la aplicación de la moratoria, que se va a tener que ir controlando cómo se da esa aplicación, ¿no? Digo, acá vemos claramente el fondo interviniendo en la política económica, en las decisiones, y otra vez más ese viaje a Washington. Nos vemos, querido Jorge Duarte, compañero y amigo, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Dani, dos cosas. Primero, a prestar atención, mañana está declarado un paro total de colectivos en todo el país. Se postergó 2 veces por conciliación obligatoria, están negociando ahora. En el gremio dicen que no hay manera de que lo levanten porque están muy lejos. La UTA suele ser un gremio que levanta faltando poquito la medida de fuerza, pero dicen que en esta oportunidad está muy lejos de acordar. En la UTA está Fernández, ¿no? Roberto Fernández fue el primer gremio que cerró paritarias 30% por 6 meses a principios de año. Ese 30%, por supuesto, por la escalada inflacionaria, quedó muy atrás. Quedó en el trimestre, casi. Quedó en el trimestre, están pidiendo recomponer el último trimestre de ese semestre y el próximo. Hoy están muy lejos porque además hay un factor distorsivo que tiene que ver con que las paritarias del transporte suelen cerrarse cuando el gobierno gira los fondos para los subsidios. Hay ahí un intríngulis que no termina de solucionarse. Desde el gremio dicen que no hay manera de que hoy levanten el paro que está decretado para mañana, así que a prestar atención, igual a estar atentos, en caso de que se levante lo informaremos debidamente. ¿El paro es por cuestiones salariales? Por cuestiones salariales, para actualizar esa pauta del 30% en 6 meses que quedó viejísima. Muy bien. Y lo otro, nosotros acá venimos siguiendo el derrotero de Luis Barrio Nuevo respecto de su candidato a presidente. Armó la mesa, ¿no? Armó la mesa nacional. Eduardo de Pedro presidente. Eduardo Guado de Pedro presidente. ¿Él armó la mesa? Él armó la mesa y ahí llevó a la mayoría de los gremios importantes de la CGT. Ya sabemos que la Corriente Federal iba a apoyar a Guado de Pedro, muy probablemente, si es el candidato, el Frente Sindical iba a apoyar a Guado de Pedro, que no sabíamos que iba a ser la conducción de la CGT. Bueno, una porción la empujó Barrio Nuevo hacia ese lugar. Pero lo que es interesante tiene que ver con qué va a hacer Barrio Nuevo a nivel distrital. Históricamente, gastronómico fue un gremio aliado del PRO. Ahí, pues estaba Dante Camaño, ¿no? En Capital. Ahí vamos. Históricamente, además, Barrio Nuevo muy aliado histórico de Sergio Tomás Massa, ¿no? De hecho, aliado de Massa. De hecho, él empieza Massa empieza a militar en política en la localidad de San Martín y su madrina fue Graciela Camaño, ¿no? Exactamente. Bueno, convocó en los últimos días a varios gremios a lanzar también una mesa sindical en apoyo de un candidato de la ciudad. Como decimos, desde hace 16 años viene apoyando al PRO, incluso con unidades básicas, siempre delegando la ciudad de Buenos Aires en su ahora ex cuñado Dante Camaño. Ustedes saben que hubo una disputa familiar, personal, política y sindical entre Camaño y Barrio Nuevo. Se rompió esa sociedad. Camaño hizo elecciones, Barrio Nuevo no se las convalidó, las judicializaron. Finalmente
en estrados judiciales, Barrio Nuevo le ganó la discusión a Dante Camaño e intervino la seccional política de Capital. En la interna del PRO, así como en la interna de Gastronómicos... Dante Camaño no es el secretario general del... Hoy la seccional Capital de Gastronómicos está intervenida por un interventor designado por el Gremio Nacional de Barrio Nuevo. Camaño sostiene igual su conducción en forma paralela, aunque no la tiene la legalidad. O sea que en la práctica hay dos sindicatos, pero el que tiene la legalidad es el de Barrio Nuevo. Esa discusión se traslada al PRO. La semana pasada, Dante Camaño hizo una cena con Jorge Macri. Llamó a votar por Jorge Macri. ¿Qué hizo Barrio Nuevo? Convocó a sus gremios afines en la ciudad para lanzar la mesa sindical. A Lustó, es su socio histórico, el Coti. Coti, claro. Barrio Nuevo es una sociedad... Es una sociedad histórica. 40 años de la democracia. Ahí está, la primera capa geológica de la transición democrática, cuando Coti era una persona influyente, porque era dirigente importante de la Junta Coordinadora Nacional, pero tenía en términos burocráticos, si no me equivoco, era secretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, que era una especie de... Voy a utilizar... un tecnicismo. Voy a tensar el razonamiento. Era como un peroncito en cuanto a que a partir de ahí construyó la relación de vínculos con los sindicatos. Exacto. Un Coti que era muy callado, digamos públicamente, quiero decir muy callado, pero muy gravitante internamente. El monje negro le decían. Claro, después lo termina blanqueando y termina siendo ministro del Interior, sí, en un momento. Bueno, convocó a lanzar la mesa sindical Martín Lustó, jefe de gobierno porteño. Se va a formalizar días más, días menos, esta semana, la que viene, y es el primer dirigente sindical y el primer espacio sindical que sale a militar abiertamente en la interna de Juntos por el Cambio, en este caso por Martín Lustó. A ver, podemos afirmar entonces que los candidatos de José Luis Barrio Nuevo son Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y a nivel nacional, Eduardo Guado de Pedro. Heterodoxo, pero cierto. No, bueno, heterodoxo o no. Quizás haya algún que otro vaso comunicante entre esas, el vínculo entre sectores de la cámpora y sectores que responden a quien es realmente el arquitecto de la carrera de Lustó, que es el dirigente Emiliano Jacobiti, son vínculos que están, son caminos que están bastante trazados, ¿no? Y hay una especie de... Bueno, está caminada esa relación, digamos, entre sectores de la cámpora, porque además hay varias cámporas, no hay una sola cámpora. Hoy hay muchas cámporas, o hay muchos, de alguna manera, miradas sobre lo que sucede en la realidad nacional, en los posicionamientos. No es lo mismo Guado de Pedro, ¿no? Que es más un estilo más canciller, más Mario Montoto, Susan Sigal, Jorge Rendo, ¿no? Que es una tarea a la cual que le asignaron. Charlar con el poder. Claro, y está muy bien. Interlocutor, por supuesto. Interlocutor, tenés que construir un vínculo. Está muy bien. Después, ¿qué pasa con eso? Es otra conversación que quizás amerita otra profundidad. Y después hay otro sector que podemos decir que es, vamos a decirlo de esta manera, más plebeyo, en el mejor sentido de la palabra plebeyo, que es un sector porque uno puede tener identificado con Andrés, el Cuervo Larroque. Muchísimo más confrontativo, ¿no? Por y lo más menos territorial, más de armado territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Como para entender, cuando uno habla de la cámpora, no necesariamente habla de un solo posicionamiento, más allá de que exista una conducción y demás. Digo, para entender el factor Luis Barrio Nuevo, ¿no?
Sí, déjame decirte una cosa más. Llama mucho la atención el apoyo a Barrio Nuevo Aguado, ¿no? Sí, y es sostenido en el tiempo además, ¿no? No es un apoyo que nace ahora con la precandidatura de las últimas semanas de Guado de Pedro, sino que lo viene sosteniendo desde hace más de un año y medio. Una relación que creció mucho en la pandemia, que tuvo que ver con el respaldo que el gobierno nacional le dio al sector, un sector que se paralizó por completo con la pandemia y que el gobierno sostuvo en base a los ATP, y en buena medida en el interior esa articulación la gestionaba Guado de Pedro. Gracias, querido Jorge.